Cuando compramos real estate hay distintas razones por las cuales necesitamos financiamiento. Es súper importante porque si queremos comprar una casa que quizás es más cara que el dinero que tenemos, es más bonita y es la que nos acomoda, vamos a necesitar financiamiento. Si queremos invertir en real estate, quizás queremos comprar más de una casa y no tenemos suficiente dinero, no lo podemos hacer sin financiamiento. O incluso si queremos llevar más rápido nuestras inversiones, porque vamos a apalancar o vamos a ponerle margin a nuestras inversiones, tampoco podríamos hacerlo sin financiamiento. Entonces todas esas razones son razones muy válidas para poder endeudarnos y crecer más rápido nuestro dinero. Sin importar cuál sea la razón por la cual tú necesites financiamiento, yo te voy a explicar qué producto o qué tipo de financiamiento es mejor para ti. Así que quédate hasta el final del video porque hay distintas opciones y una de esas te va a servir. Y también si eres un inversionista internacional, quédate hasta el final porque también en alguna de esas te va a funcionar alguna para poder invertir en alguna casa. Siendo que no tengas ingresos en Estados Unidos o lo que sea, vas a poder hacerlo como inversionista internacional. Primero vamos a empezar con el FHA Loan. El FHA Loan es un tipo de deuda que usa la gente para su residencia primaria. Quiere decir que no lo podemos usar para trabajar, no la podemos usar para arrendar. Aunque hay una letra chica, podemos hacerlo igual, pero hay que encontrar como un loop para poder hacerlo. Yo se los voy a explicar. Entonces, es más que nada para nuestra residencia primaria. Lo importante de esto es que podemos poner un 3.5% de down payment, de pago inicial, que es mucho más bajo que los otros tipos de financiamiento, porque los otros generalmente nos van a pedir entre un 20 y un 30. Puede ser de repente menos que un 20, pero también nos van a pedir pagar seguros a la deuda y se nos hace más complicado. Con esta, como les digo, si es que vamos a comprar nuestra primera casa, es muy fácil porque solo tenemos que poner un 3.5% de down. Entonces, podemos comprar cosas que estén limitadas hasta $1 millón y como les digo, no puede ser para trabajar. Pero ahí, como les dije antes, si por ejemplo compramos una casa que tiene 4 unidades, por ejemplo que tiene 4 departamentos, nosotros podemos vivir en uno y los otros 3 sí los podemos arrendar. De esa manera podríamos pagar la cuota, el pago mensual, y nosotros vivir gratis. Entonces es una manera muy atractiva de poder entrar al negocio si es que no tenemos mucho dinero. Otra razón que hace que esta inversión sea muy válida es si tú eres un real estate agent acá en Estados Unidos y la vas a usar como tu residencia primaria. Al ser real estate te pagan una comisión del 3% y solo tendrías que poner un 0.5% del valor de la casa para poder entrar en el negocio. En este tipo de crédito es obligación contar con un seguro para la deuda, porque generalmente es gente con más riesgo, porque se te hace más fácil pedir este tipo de deuda. Entonces el banco también va a necesitar un tipo de resguardo por si es que tú dejas de pagar. Un problema con este tipo de deuda es que estamos poniendo un saldo inicial muy bajo. Entonces eso es bueno por un lado, pero también nos da la complicación que nuestros pagos mensuales van a ser mucho más altos. Entonces si nosotros queremos hacerla como negocio para arrendar y generar ingresos, el pago mensual se va a llevar casi toda nuestra ganancia. Y se nos va a hacer incluso un poco difícil llegar a fin de mes y pagar la cuota porque el pago es muy alto. Antes de terminar con el FHA, les quiero decir que recuerden que tiene que ser su residencia primaria. No puede ser una residencia que ustedes vivan acá y después vivan en otro lado. Tiene que ser la residencia primaria. Y lamentablemente esta no sirve para inversionistas internacionales. Para eso tenemos que ser ciudadanos. Entonces no podemos hacerlo los inversionistas internacionales. El próximo tipo de financiamiento es el loan convencional, que es el típico que uno siempre compra con todos los bancos. Entonces tú vas a un banco normal y te van a dar ese. Ese generalmente te piden entre un 20 y un 30% de pie. También, como les dije antes, puede ser un poco menos, pero dependiendo qué tipo de seguro agarremos, entonces también nos va a hacer subir un poco los pagos mensuales, pero ahí ustedes tienen que ver qué es lo que les sirve. Con este tipo de crédito no es necesario ser de Estados Unidos. Mucha gente piensa que sí, pero no es necesario. Eso sí, ahí tenemos que encontrar un banco que sí nos deje hacerlo no siendo residentes de Estados Unidos. Se nos va a complicar un poco más la cosa porque los bancos típicos como el Bank of America, el Chase o Wells Fargo no nos van a dar como gente internacional porque nuestros ingresos de nuestros países no van a contar. Pero si buscamos bancos locales, como bancos que generalmente sean solo del estado, por ejemplo yo estoy en Florida, bancos que no trabajen en otros lados y sean solo de Florida, vamos a tener mayor suerte con esos bancos para poder financiarnos. Este tipo de bancos también nos van a pedir más pie si es que somos inversionistas internacionales. No nos van a dejar hacerlo con un 20%, va a tener que ser con un 30% y van a mirar la casa más que mirarnos a nosotros. No les interesa mucho quiénes somos nosotros, les interesa si la casa está barata y si ellos corren mucho riesgo con la casa o no. La tasa para este tipo de crédito generalmente es baja si es que somos residentes de Estados Unidos. Si es que no somos, también va a ser un poco más alto porque para el banco es un poco más riesgoso, pero este tipo de loan siempre va a ser la más baja en comparación a las que yo les voy a explicar ahora. Entonces siempre esta es la mejor, a no ser que tengamos un inversionista, y eso también se lo voy a explicar más adelante en el video. La próxima en esta lista es el hard money. También a veces se le llama bridge loan y esto es un crédito con mucho interés, son intereses muy altos, pero la gracia es que son mucho más ágiles. Si es que nosotros tenemos que cerrar algo rápido, ellos van a trabajar mucho más rápido que el banco.
el banco se demora aproximadamente 45 días, el hard money se va a demorar máximo 2 semanas. Es una cosa mucho más rápida, pero como les digo, no es un loan que nos sirve como para 30 años como el anterior. En este nos va a servir más que nada para tenerlo un par de meses y vender la casa. Entonces sirve si es que nosotros encontramos una casa que esté barata y la queramos vender en un mes o dos, porque quizás le metimos dinero arreglándola o simplemente la compramos barata y la quisimos vender al tiro. Esa sí nos sirve. Nos sirve porque, como les digo, la tasa de interés va a ser alta, pero con los márgenes que nos deja la venta de la casa, lo pagamos rápido. Entonces tenemos que fijarnos que este tipo de deuda no tenga un fee de prepago, porque si nosotros lo prepagamos y nos cobran una multa por prepagar, no nos sirve de nada. Otro caso en el que sirve es que nosotros queremos comprar una casa para nosotros, por ejemplo, y la casa está fea, entonces generalmente el banco no te va a dar un préstamo. Nosotros compramos la casa con esto que cuenta casi como efectivo, la compramos, la reparamos y luego la refinanciamos con un banco. Al refinanciar vamos a sacar dinero, le pagamos la deuda al hard money y nos quedamos con la deuda del banco. Entonces podemos mezclar distintos financiamientos para llegar a lo que queremos hacer. El hard money, al igual que los bancos locales, no les importa mucho quién seas tú. Entonces sí puedes ser un inversionista internacional. No les interesa quién eres tú. Les interesa la casa, que la casa esté barata, que tenga potencial a futuro y que más que nada la puedas vender por un buen precio para que ellos también se puedan pagar. Aquí con esto pasamos a un tipo de loan, un tipo de financiamiento que es complementario al que les expliqué del hard money, que sería el construction loan. Este es un préstamo que nos dan para poder construir o reparar una casa. Con esto nosotros podemos quizás comprar un terreno vacío, construir una casa y luego venderla o refinanciarla, que estos también son a un término más bajo. O podemos comprar una casa que esté buena, que esté fea, repararla y refinanciarla. Siempre el fin con este tipo de construction loan o de hard money, el fin va a ser refinanciarlo o vender la casa en un plazo corto, porque como les digo, el interés nos va a comer si es que no lo hacemos. Con este tipo de crédito, con el construction, nos van a financiar hasta un 70% del valor que ellos estimen que va a ser el final de la propiedad. Con el hard money, depende del hard money que encontremos, pero también nos van a pedir alrededor de un 30%. Estos loans de construcción son flexibles. Cuando digo flexible me refiero a que tienen una especie de línea de crédito. Ellos nos van a dar, por ejemplo, una línea de crédito de $200,000 y se va a ir sacando el dinero a medida que nosotros lo vayamos usando. Si no lo usamos, no pagamos interés por el total, solo pagamos el interés por lo que usemos. Y a medida que ellos vean que nosotros vamos arreglando y la casa ya esté agarrando forma, quizás nos van a prestar más, porque van a decir, bueno, ahora la casa vale más, por lo que te puedo prestar más. Entonces no nos asustemos si a lo mejor se nos está acabando el dinero, siempre y cuando no lo despilfarremos, estemos trabajando bien, el banco va a tratar de trabajar con nosotros para que terminemos la casa. Como les digo, lo importante para ellos es que el negocio tenga sentido. Si tiene sentido, no les interesa, ellos van a seguir metiendo dinero hasta que deje de tener sentido. Con todo lo que yo les expliqué anterior, no podemos hacer financiamiento para cosas comerciales, a no ser que sea el hard money. El hard money sí nos va a dejar hacer cosas comerciales, pero también nos van a pedir un 40% de down payment. Entonces el loan comercial cuenta como un producto por sí solo, que eso lo podemos conseguir con los bancos, lo podemos conseguir con los bancos locales, los credit unions o también con los hard money. Cada uno va a tener distintas tasas dependiendo con quién lo hagamos. Como les expliqué, con el banco siempre vamos a tener tasas más bajas, con el hard money vamos a tener tasas más altas. Entonces va así en una escala dependiendo quién te da más facilidad para obtenerlo. Este tipo de financiamiento sirve para comprar propiedades como departamentos que vienen muchos en una sola. Entonces compramos un departamento con más de una unidad y los queremos poner en arriendo, por ejemplo, vamos a tener un loan comercial. O también sirve para comprar, por ejemplo, una especie de strip mall donde vienen muchos locales que podemos arrendar y de esa manera generar nuestro cash flow. Las tasas de esta también son bajas, va a depender con quién lo hacemos, pero se asemejan más al del loan convencional. Ahora estamos llegando a uno de los últimos, que sería el inversionista. El inversionista es el más flexible de todos porque va a depender de nosotros y del tipo de negocio que le demos. El inversionista es una persona cualquiera, puede ser un familiar, puede ser un amigo o una persona que no conozcamos mucho, pero sí confíen en nosotros y ellos nos den el dinero. Cuando les digo que es muy flexible es porque depende cómo establezcamos el negocio. Si nosotros ponemos dinero y ellos ponen dinero, podemos dividir las ganancias por igual. Si es que nosotros ponemos más trabajo, que es lo que de repente se llama la cuota de sudor, nosotros quizás tenemos que tener más ganancias. Incluso podríamos hacer lo que nosotros no pongamos nada de dinero, él ponga todo el dinero y nosotros ponemos toda la cuota de sudor. Todo depende cómo lo hagamos, también qué skills tengamos y qué cosas podemos hacer que él no pueda. Entonces siempre nos vamos a complementar con alguien para hacer que todo funcione. Y ahí es cuando vamos a plantear algo que funcione para los dos. Si es que yo, por ejemplo, planteo que me quiero llevar todas las ganancias, a esa persona no le sirve.
Lo importante es que los dos quedemos contentos, que la otra persona quede contenta y yo también quede contento para yo poner el trabajo y él poner el capital. O que pongamos los dos capital y yo me lleve un poco más por poner el trabajo o él pone el trabajo, como ustedes quieran, pero tiene que ser algo de mutuo acuerdo. El inversionista también siempre te va a pedir que tenga experiencia previa, pero también depende, eso lo podemos bajar un poco si es que a lo mejor tenemos un negocio que es muy bueno. Imagínense, compramos una casa en $1 y la casa vale $1 millón, a nadie le va a importar qué tipo de experiencia tengamos, lo importante es la casa. Es lo mismo que con los bancos, si es que tenemos un buen negocio, no les importa mucho tu experiencia ni tu pasado, lo importante es que el negocio funcione. Si tenemos mucha experiencia, a lo mejor podemos ir con negocios que no sean tan rentables, pero nuestra experiencia nos va a avalar. Con esto lo importante es ser creativo. Lo que se nos ocurra lo podemos hacer funcionar siempre que los dos nos sirvan. Y con ser creativo voy a llegar al último, que es como una especie de bonus, porque en este mercado no podemos usarlo porque las casas están muy caras, los vendedores manejan los precios como ellos quieren y el comprador no puede hacer mucho. Pero hace un par de años y quizás en un par de años más, cuando el comprador establezca las reglas y no el vendedor, vamos a poder usar esta también. Este financiamiento se llama Seller Financing. Esto lo que hace es que el vendedor de la casa te financia. Aquí también puede ser flexible y cómo lo hagamos funcionar. Depende si él tiene una casa que le cuesta mucho vender, si él tiene una casa que es muy cara, nadie la quiere, o a lo mejor está fea. Ahí depende cómo lo hagamos. Entonces quizás podemos comprar una casa que esté fea, haya que arreglar y le decimos, mira, nosotros la vamos a arreglar y te vamos a pagar en cuotas a ti y luego la vendemos y te pagamos tanto, qué sé yo. Podemos hacerlo muy flexible o podemos decirle, mira, te voy a pagar un down payment y te lo pago en cuotas, también te pueden dejar. Pero eso más que nada se da en mercados cuando el buyer pone las reglas, cuando el comprador pone las reglas, porque en el mercado como está ahora, el vendedor pone las reglas, ya que el precio que ponga generalmente lo van a pagar. El mercado está demasiado explosivo y el comprador no tiene mucho como para hacer oferta, incluso de repente las ofertas salen más caras que el precio de publicación. Con esto las tasas generalmente son un poco más competitivas que el banco, pero como les digo, en este minuto cuesta hacerlo. Así que no se suben tanto las expectativas por hacerlo, pero si están buscando y lo logran hacer, las tasas deberían ser un poco más bajas que el banco. Si a lo mejor les da las mismas tasas que el banco, un poquito más cara, quizás también nos sirve, dependiendo si el banco quizás no nos iba a prestar a nosotros. Siempre tenemos que calcular qué es lo que estamos dejando sobre la mesa y qué estamos sacando de la mesa para ver qué nos sirve a nosotros. Entonces, siempre tenemos que ser flexibles y creativos, eso es lo más importante de esto, y de esa manera vamos a poder conseguir el mejor financiamiento posible para lo que queramos hacer. Con eso ya estamos listos, espero que hayan aprendido algo y que logren conseguir el financiamiento que necesitan. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.